Hermanos queridos, buenos días a quienes nos he saludado. Vamos a seguir estudiando la hermosa carta del apóstol Juan a los hermanos que él escribiera a los hermanos de Asia Menor en ese tiempo y que hoy nos llega a nosotros también por la gracia y misericordia de Dios. Y nos hemos gozado ciertamente en esta carta viendo cómo el apóstol Juan está hablando a sus hermanos, a los hermanos que están dispersos ya en este tiempo por muchos lugares, pero que están unidos en una fe al Señor. Y él de un otro modo advierte a los hermanos de los peligros que hay en la iglesia, pero también los alienta a seguir, a que puedan tener claro las enormes bendiciones que Dios ha dispuesto para el creyente que ama a Dios, que tiene vida eterna, que puede creer en el nombre del Señor y por esa fe puede recibir vida eterna. Puede tener una confianza en Él, puede orar con toda confianza y quiero que en ese sentido también podamos hoy estudiar algunos pasajes, o sea, este pasaje final ya casi de Primera de Juan 5, y quiero invitarles a leer en los versículos 16 y 17, y que dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y como decía, estos versículos son instrucciones finales que está dando el apóstol Juan, pero para complementar yo quiero que consideremos también dos versículos más que ya hemos estudiado, pero que sin embargo nos van a ayudar a comprender mejor la idea de lo que queremos estudiar hoy. Así es que quiero que también leamos los versos 14 y 15. Pueden seguir en sus Biblias ustedes ahí, los versos 14 y 15, y dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bien, teniendo estos dos pasajes, nos damos cuenta, hermanos, que está refiriéndose a la oración. Y vamos a titular este sermón como la oración en obediencia. La oración que tiene estos requisitos para el creyente, y vamos a ver también que hay algo bien importante que nos cuesta comprender, pero que también lo vamos a, con la ayuda del Señor, a estudiar. Vamos a ver dos puntos. Inicialmente, la oración en confianza del creyente, que concierne estos dos primeros versículos, y la oración por el creyente en pecado. ¿Ya? Como hemos estudiado ya un poquito antes, la oración en confianza del creyente es cuando estamos invitados, ya siendo hijos redimidos, ya siendo personas que han llegado a la fe y al conocimiento del Hijo de Dios y han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador en sus vidas, han llegado a recibir este don, este privilegio por gracia de la oración. Este recurso es dado a los creyentes que tienen plena confianza en Dios. Y el apóstol Juan va a corroborar eso acá y dice: esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En nuestro Dios, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por tanto, esta oración, hermanos, descansa en esa confianza que tenemos en la voluntad divina y soberana de Dios. Si la voluntad de Dios no fuera buena, no podríamos estar confiados. Pero si sabemos y conocemos
que la voluntad de Dios es perfecta y lo mejor para nuestras vidas, podemos orar con toda confianza. Pero también esta oración es efectiva en los creyentes que aman a Dios. Y esto es a los creyentes que también están sometidos a esta voluntad de Dios, que quieren obedecer a Dios, que tienen temor de Él y que están dispuestos a seguir al Señor en obediencia. Esta oración en confianza la va a poder hacer el creyente también que se goza en el Señor, se goza en la palabra, que quiere estudiar la Biblia, que quiere estar en comunión, que quiere orar de verdad, que no solamente está orando por compromiso, porque tiene que hacerlo, sino que porque su corazón lo anhela. Este creyente va a desear orar, va a desear tener comunión con Dios en la oración y por medio también de la palabra, buscando la dirección del Espíritu Santo. Esta oración en confianza del creyente, hermanos, es también necesaria, es vital para la vida del creyente y para la vida de la iglesia. Ningún creyente puede avanzar en la vida cristiana si no ora. Ningún creyente puede tener victorias en su vida personal si no ora. Podemos tener todo el conocimiento del mundo, podemos tener toda la teología, pero si no oramos, si no tenemos una oración sincera, íntima, personal con Dios, no vamos a poder avanzar en nuestra vida cristiana. No habrá comunión. Y Juan advierte precisamente en su Evangelio, capítulo 15, que separados de Dios, sin comunión con Dios, nada podemos hacer. Podríamos emprender muchas cosas confiados en nuestra capacidad personal, pero si no estamos en oración, unidos a Dios, no vamos a poder hacer nada que resulte. La oración en confianza del creyente es necesaria porque Dios se agrada en ella. Y también, hermanos, es necesaria y vital para la vida de la iglesia. Ninguna iglesia se sustenta sin la oración. Y podríamos decir también que la oración es la vida de la iglesia, no por la oración en sí misma, sino por el poder que ella trae. Es Dios quien obra, no somos nosotros los que si más oramos vamos a tener más victoria. Es Dios el que va a estar sustentando a la iglesia porque va a escuchar, como es la promesa acá, Él nos oye, Él va a oír las peticiones de sus hijos. Por tanto, la iglesia tampoco puede sustentarse sola, tampoco puede tener vida, tampoco puede avanzar ni crecer si no está orando, si no está de rodillas, orando en esta confianza que el Señor oye a sus hijos, pero buscando siempre la voluntad divina del Señor. Y también tenemos que considerar que esta oración va a ser personal y va a ser intercesora. Nosotros vamos a orar para edificar nuestras vidas, para estar fortalecidos en el Señor. Cada creyente va a ser responsable de eso, pero también tenemos el deber de orar unos por otros, de fortalecernos unos por otros. Y hay también en este pasaje otra invitación especial. Dice en el verso 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pues pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y esto, hermanos, cuesta comprenderlo, pero vamos a revisar con cuidado. Y dice, si alguno viere, por favor, fíjense bien, hermanos queridos, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte.
se está refiriendo a cualquier pecado que el creyente pueda reconocer en su vida y pueda pedir perdón por ellos al Señor, como lo enseña el apóstol Juan al principio de la carta. ¿Qué enseña Juan? Que hay una puerta abierta de acceso, de escapatoria, podríamos decir, para el creyente que peca, que es la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Podemos recurrir al perdón que hay en Cristo. Y dice en la primera carta, capítulo 1, versos 8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, este es el pecado no de muerte. ¿Por qué? Porque está llevando de vuelta a la vida en Cristo. Si estoy en pecado, estoy bajo condenación. Ya, pero el creyente no está en condenación. Entonces, podríamos decir, ¿cómo podemos decir eso? Bueno, el creyente ha sido libertado de la pena del pecado, de sus pecados pasados. Todos han sido echados a lo profundo del mar, del abismo, y Dios nos ha perdonado. Pero sin embargo, el creyente va a seguir pecando en su vida diaria por su naturaleza humana caída. Por tanto, tiene que seguirse limpiando y cuidando, velando por su santidad, por su limpieza diaria. Entonces, en 1 Juan 1:9 se promete esto. Si caes en pecado, hermanos, si te has ensuciado en pecado, si hay cosas que te asedian y que no te dejan tener una buena comunión con Dios, tienes ese recurso. Puedes acudir al perdón, puedes ir a los pies del Señor y confesar, primeramente reconocer que has pecado. No podemos decir, bueno, Señor, perdóname, y perdóname porque he sido malo, sino que tengo que confesar cuál es el pecado por el que Dios necesita, o yo necesito que me perdone el Señor. Por tanto, este es un pecado no de muerte, porque es el que yo reconozco, es el que cada creyente nota en su vida y por la obra también del Espíritu Santo, él va a notar. Vas a notar, hermano, que no estás haciendo lo correcto ante el Señor. Como dice en Romanos 8, ¿cierto? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y nos está advirtiendo cuando no hacemos las cosas que corresponden a un hijo de Dios. El pecado que no es de muerte es el que el creyente puede admitir y va a notar y va a querer de inmediato salir. Y si puede aún persistir el creyente en esto, va a tener que luchar, pero siempre va a haber, como describía Pablo también, que hay una lucha en el creyente cuando nota que hay un pecado persistente, pero la gracia de Dios es suficiente y nos va a ayudar a vencer. Y eso es también cuando somos dependientes del Señor y no de nosotros mismos. Tenemos que esperar que el Señor haga la obra en nosotros y confiar que Él nos oye nuestras oraciones, Él va a estar escuchando nuestras súplicas. Y hay que considerar una cosa también. Podemos orar. La Biblia dice que el creyente también hay momentos en que ora y pide cosas que no son las convenientes para su propia vida. Y entonces la Biblia advierte, bueno, estáis pidiendo para tus propios deleites y el Señor no va a contestar esas oraciones. Y hay oraciones que van a ser un no de Dios, porque no van a estar conforme a la voluntad de Él. Pero hermanos, hay una oración que va a ser siempre sí de Dios, que es la oración de arrepentimiento. Y la puedes hacer tú y la puede hacer también un incrédulo que no ha llegado a los pies de Cristo. Pero cuando el Espíritu Santo obra en un inconverso, en un creyente, en una persona que está alejada de Dios, va a haber un sí a esa oración.
porque también la palabra dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Por tanto, si hay una persona que no ha llegado a Cristo, que no conoce a Cristo y tiene el peso de su propio pecado en sus hombros, le invitamos a que pueda descansar en el Señor. El Señor puede perdonar. Dios puede perdonar el pecado aún más grande. Puede perdonar el pecado más ignominioso, el más terrible. Dios puede perdonar al pecador más grande, al criminal más grande. Puede perdonar. Y la Biblia lo dice. El profeta Isaías lo dice en su primer capítulo, en el primer capítulo de su libro, versículo 18, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Hay una invitación constante de Dios en la palabra para que vayas al arrepentimiento. Amigo que escucha este sermón, lo invitamos a eso, a recurrir a ese recurso inagotable que es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Si no la reconocemos, la despreciamos. Si no tenemos fe en nuestro Señor, lo despreciamos. No desprecies la sangre de nuestro Señor que Él vertió en la cruz para tu perdón. Y nosotros, hermanos, como creyentes, tenemos que considerar esto. Una oración de un corazón contrito y humillado siempre va a ser un sí de Dios. Siempre va a ser algo positivo porque va a estar en la voluntad soberana de Dios. Dios es misericordioso para que todos aquellos que le buscan en este tiempo. Y también tenemos que decirlo, este es el tiempo de gracia. Este es el tiempo en que Dios espera que el pecador se arrepienta. Pero este tiempo va a pasar. Va a llegar un momento en cuando el Señor se manifieste en su gloria que va a terminar ese periodo. Y ya no habrá más posibilidad de pedir perdón. Pero por eso hoy es el día en que podemos arrepentirnos para salvación. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, se está refiriendo entonces, hermanos, para que lo tengamos claro, a cualquier pecado que el creyente puede reconocer en su vida y pedir perdón por ellos al Señor, como lo enseña Juan. Y nuestra confianza también está en ese perdón, del Señor. Él puede perdonar. Él escucha, pero también el Señor va a atender a nuestras súplicas en ese sentido. Vamos a ir al segundo punto. La oración, hay una oración por el creyente en pecado. Note que Juan está diciendo que podemos ver a un hermano que cometer pecado y podemos pedir, dice que podemos pedir y Dios le dará vida. ¿Qué vamos a pedir? No podemos pedir que el Señor lo perdone, porque cada cual es responsable de sus propios actos. Y si yo peco ante el Señor, no puede mi esposa orar por mí para que el Señor me perdone. Soy yo el que tengo que arrepentirme y orar por perdón, por misericordia. Por tanto, esta oración está conducida a orar por arrepentimiento, para que el Espíritu Santo obre en la persona y esta persona proceda al arrepentimiento. En la palabra de Dios vemos que una de las obras que hace el Espíritu Santo es el redarguir. ¿Y qué es redarguir? Es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Convencer al pecador de que está en pecado, que pueda darse cuenta que está mal y que está en enemistad hacia Dios. El pecado es enemistad hacia Dios, es hacer lo incorrecto, es hacer lo que no agrada a Dios. Es toda transgresión, es toda injusticia, es cuando no obedecemos la ley de Dios. Por tanto,
Cuando vemos un hermano que está en desobediencia a Dios, podemos orar. Y aquí hay una promesa de que Dios va a oír también esta oración, pero podemos orar por arrepentimiento, para que su corazón se ablande, sea sensible y para que el Espíritu Santo haga la obra de redarguir su corazón. Esa es la oración de intercesión para el pecador que no comete pecado de muerte. Pedirá y Dios le dará vida. Y aquí también, hermanos, notemos que hay dos valores enormes, la vida y la muerte. Quien está en Cristo, como dice también Juan al principio de la carta, está en luz. Quien está en luz está en la vida de Cristo. Quien no está en la vida de Cristo está en oscuridad y está en muerte. Y esto ya nos va dando una idea, una pista de cuál es el pecado de muerte. Vamos a ir revisando un poquito más. Hay una desconfianza, hay una incredulidad que lleva a la muerte. Y el verso 16 dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Es decir, el apóstol Juan está diciendo aquí, y es algo bien duro, que no vamos a orar por este pecado. No vamos a orar prácticamente por estos pecadores que cometen un pecado de muerte. ¿Qué será esto tan terrible que merece la muerte? ¿Quiénes son los que cometen este pecado de muerte? ¿Cuál es? Y vamos a irlo desentrañando de a poco. Como veíamos, hermanos, como decía, hay una idea clara de la salvación en cuanto a limpieza, en cuanto a luz, a caminar en la luz del Señor, y hay una idea también clara de que quien no está en esa luz está bajo perdición, está viviendo en muerte, está en, como también lo escribe Pablo a los hermanos de Éfeso en el capítulo 2, estamos muertos en delitos y pecados. Todo pecador está en muerte espiritual. Ahora, ¿quiénes son los que están en pecado de muerte? Vamos un poquito más atrás. Primero Juan 5, 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Perfecto, la bendición que todos tenemos. Pero veamos el verso 12, el que tiene al Hijo tiene vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estos están en muerte. Pero vamos un poquito más allá. Hay quienes que han rechazado a Dios, que han escuchado, y podemos pensar hoy con todas las redes sociales, con todos los medios de comunicación, que el mensaje de Dios, con las radioemisoras, por ejemplo, con muchos medios que propagan el mensaje, todos han oído el mensaje de salvación. No hay excusa para que, al menos en esta sociedad, para que digamos no conozco a Dios o no he escuchado el mensaje de Dios. De una u otra forma, el mensaje puede llegar a las personas, sobre todo en este país. Hay países donde la palabra de Dios está prohibida y ya habría otra condición. Pero hay quienes no confían en Dios, que le han dado la espalda a Dios y solamente confían en sí mismos y son ellos autosuficientes y dicen, no necesito a Dios, Dios, no te quiero, no te necesito, y le dan la espalda a Dios. Y ese
es un pecado de muerte. ¿Quién ha apostatado de su fe? ¿Quién, conociendo la verdad del Evangelio, llega un momento en que dice, yo no quiero más caminar con Cristo y no necesito a Dios? Ese es un pecado, hermanos, de muerte. Y más aún, el que no reconoce al Hijo de Dios. 1 Juan 4:3. El que no reconoce al Hijo de Dios, quien niega a Jesús como Hijo de Dios, ¿cierto? Dice en 1 Juan 4:3, y todo aquel que tiene esta esperanza, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Precisamente, las personas que cometen este pecado de muerte, de no reconocer que Jesucristo ha venido en carne, están negando a Dios y están teniendo el espíritu de Satanás, no de Dios. Es muy duro decirlo, pero es así. Y Juan está diciendo en esta misma carta, en el capítulo 4, verso 3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Lo que leímos también en 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. Juan, en su Evangelio, en el capítulo 3, verso 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué terrible, hermanos. Eso es estar en muerte. Ese es un pecado de muerte, porque está rechazando la obra de Dios, la obra, el sacrificio perfecto de Cristo, está rechazando y menospreciando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un pecado de muerte. Sin embargo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Si hoy hay una persona que no ha reconocido a Cristo, está en un pecado de muerte. Pero sin embargo, si puedes reconocer que Jesucristo murió por ti en la cruz, si puedes reconocer que la sangre de Cristo es poderosa para perdonar tus pecados, es suficiente para perdonar pecados, estás ya no en muerte, sino que estás en vida. Pero si no hacemos esta oración de arrepentimiento, si no llegamos al arrepentimiento, estamos dándole la espalda a Dios y estamos diciéndole, no, Señor, no quiero tu sacrificio, menosprecio tu sangre y no te necesito. Eso es un pecado de muerte, hermanos. Y esto nos ayuda a comprender estos pasajes. ¿Cuál es el misterio de estos versículos que nos cuesta comprender? Pero hermanos, si lo vemos en el contexto de esta carta, si usted lee toda esta carta y así como también la hemos estado estudiando, hay continua advertencia a quien no reconoce al Hijo de Dios. Hay una continua advertencia a reconocer que Jesucristo ha venido en carne, que es Dios, que Jesucristo fue Dios encarnado, que Él tomó cuerpo humano para venir a morir en la cruz, siendo Dios. Se despojó a sí mismo de esta naturaleza divina, tomó la naturaleza humana, teniendo ambas naturalezas, ¿cierto?, en sí, Él pudo vencer la muerte y vencer la cruz. Si el Señor no hubiera sido humano, no hubiera tenido naturaleza humana, no habría podido morir. Y si no hubiera tenido naturaleza divina,
también no habría podido resucitar. Por tanto, la obra de Cristo fue perfecta y completa y suficiente porque Cristo estaba unido al Padre. Yo y el Padre uno somos, dice Juan 10:10. Hermanos, no podemos despreciar ni dejar de reconocer que el Señor es nuestro Dios, que el Señor es Dios, que Cristo Jesús es divino y Él es uno con el Padre. En cuántos pasajes de la Escritura podríamos revisar que nos pueden confirmar esto. Colosenses 1, 16, 17, etc. El pecado de muerte, hermanos, en el contexto de esta carta de 1 Juan, es negar que hemos pecado y decir que Dios es mentiroso. Y es rechazar a Dios y hacerle a Él mentiroso. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. 1 Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esto es pecado de muerte. 1 Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Estos son pecados de muerte y el apóstol Juan dice al respecto que hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, porque no podemos orar porque se perdonen estos pecados, sino que podemos tan solamente orar para que Dios tenga misericordia de esta persona y pueda llegar al arrepentimiento. Pero estos son los pecados de muerte que están despreciando, están pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla también de un caso de pecado de muerte en medio de una iglesia. Usted dirá, ¿cómo en medio de una iglesia? Sí, en 1 Corintios 5, versos 1, 2 al 5, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y aquí, hermanos, Pablo está hablando de una destrucción de la carne, de una muerte física para una persona que persiste en pecar, que ha cometido un pecado muy grave y no lo quiere reconocer, no lo quiere dejar, no se quiere arrepentir y dice que eso merece muerte física a fin de que el espíritu sea salvo. Para que esta persona pueda salvarse su espíritu por lo menos, pero que lo que dice Pablo ahí, que merece la muerte. Tanto Pablo, hermanos, tanto Pablo como Juan están ocupados en cuidar de la iglesia de Dios. Están ocupados en advertir a los creyentes de cómo debe ser su caminar en la voluntad de Dios, de cómo debe ser también su oración, en confianza, haciendo la voluntad de Dios, confiando que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero también intercediendo por los hermanos que puedan estar en pecados no de muerte. Como también dice
ahí en 1 Juan 5. Los hermanos de Corinto debían expulsar a ese hermano, a este hermano pecador. Y también, asimismo, los hermanos del Asia Menor, a quienes escribe Juan esta carta, debían cuidar la santidad de sus hermanos, de todos sus hermanos, y orar para que los que estuvieran en pecado pudieran proceder al arrepentimiento. Y hermanos, tenemos que admitir que esto es poco usual en nuestras vidas. Generalmente oramos por las necesidades del hermano, por sus debilidades físicas, y podemos orar también por sus debilidades espirituales. Pero no siempre vamos a orar por un hermano que está en pecado porque no sabemos de su condición espiritual muchas veces. Por lo tanto, no conocemos si este hermano está luchando con un pecado, si está siendo vencido por él. No sabemos de sus luchas, de cuál es su condición espiritual. Por eso es bueno, hermanos, la comunión de la iglesia. Por eso ningún creyente puede vivir solo, aislado. Tenemos que ser un cuerpo unido donde nos vamos a preocupar por la condición espiritual de unos por otros. Y Dios va a responder. Dios no es sordo para oír estas oraciones de arrepentimiento. En tiempos de pandemia, puedo confiarles que un día llamé a una hermana querida, que no veía hace mucho tiempo, y ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida espiritual? Etcétera. Y me dijo, Manuelito, no tengo ganas de nada. No tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la palabra, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de nada. Bueno, oremos hermana, y oramos. Oré yo por mi parte y oró ella. No nos vamos a jactar de eso porque no tenemos ningún mérito en eso. Es el Señor el que va a orar conforme a nuestra fe. Y tiempo después, esta hermana la vi en comunión, en medio de la comunión de la iglesia. Y gracias al Señor. Pero, ¿qué hubo ahí? Solamente un corazón arrepentido. Solamente una hermana que pudo decir, no, estoy hundiéndome, estoy mal. Y lo admitió, pero necesito de Dios. Ora por fin, por favor, hermano, porque necesito de Dios. Sé que no está bien. No está bien estar así. Y es lo que tenemos que darnos cuenta a tiempo. Nuestra oración nos va a estar fortaleciendo, nos va a estar limpiando, nos va a estar levantando a vivir, llevar una vida con gozo. Debemos interceder, hermanos, aun cuando no nos digan que puede haber pecado, aun cuando no te confiese el hermano que hay luchas. Podemos saber que las tiene de todos modos, igual que yo. Yo tengo luchas espirituales. Me cuesta estar siempre en comunión porque mi cuerpo desea otras cosas a veces y me aleja, pero tengo que tener la confianza y la convicción de que tengo que estar en comunión con Dios. Y voy a ir a la palabra y cuando llegue a ella me voy a gozar de todos modos. Y voy a decir, bueno, ¿qué me estaba perdiendo? Pero tengo que interceder por todos mis hermanos en todo tiempo. Y en Santiago, por ejemplo, que es un libro que lleva a la práctica al creyente, dice en capítulo 5, verso 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá de multitud de pecados. Oremos por nuestros hermanos para que su corazón esté siempre inclinado al arrepentimiento, para que su corazón sea sensible y humilde de reconocer que necesita al Señor. Si andamos en luz como Él está en luz, vamos a guardar nuestra comunión con Él en oración, velando en oración. Y está el ejemplo de nuestro Señor, hermanos queridos.
Él no dejó de orar, aun cuando estaba muy cansado, aun cuando las multitudes lo seguían por todos lados. Él se apartaba para orar e invitaba a los discípulos a orar. Y hay un pasaje muy hermoso cuando él va a orar a un huerto y quedaron los discípulos en un lado y él se fue un poquito más allá. Y el Señor oraba, pero después vuelve y encuentra a los apóstoles durmiendo. Entonces uno dice, pero qué derroche. Si yo hubiera estado ahí, hubiera estado abrazado al Señor orando. Pero hoy puedes también hacerlo. Hoy también estás con el Señor y Él te oye. Él escucha tu oración y te dice, velad, velad en oración. Sé fiel en tu oración. Hazte un tiempo, hazte un horario, etc. Nuestra oración por el hermano que está en pecado debe comprometer también nuestros esfuerzos personales. Escuchemos a nuestros hermanos, ayudémoslo. Ayudémosle a que pueda recobrar esos pasos que tenía tan lindos en la luz del Señor. En Gálatas 6, el apóstol Pablo alienta en esto a los hermanos y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Es decir, voy a ir a restaurar a mi hermano y a ayudarle a salir, pero primero yo tengo que limpiarme y ver en qué estoy caminando mal, ¿cierto? Y en el verso 2 de este mismo pasaje dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y cuando ayudamos a nuestros hermanos en oración, estamos ayudándole a sobrellevar sus cargas. Y años atrás recuerdo que había una ilustración en alguna publicación donde había un hermano que lo llevaba al hombro al otro y tenía este versículo. Y eso es, hay ocasiones en que tenemos que llevar a nuestros hermanos en los hombros o ayudarlo entre varios a sostenerse, a ponerse de nuevo en pie. Pero la palabra de Dios nos está exhortando continuamente a que nos levantemos. Hay un pasaje en Efesios 5, quiero terminar ya con esto, y dice, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son ellas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Nuestras obras ante el Señor son puestas en evidencia. Ante el Señor mis obras y mis pensamientos son puestos en evidencia y el Señor sabe cuándo son buenos, cuándo son malos. El Señor sabe cuándo estoy en pecado, cuando mi vida necesita ser limpiada y puedo volver y debo volver a la comunión del Señor. Y aquí dice aún más que Dios, que ve todas las cosas, cuando nuestros pecados son puestos en evidencia por la luz del Señor, verso 14, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Si estás durmiendo en pecado, hermanos, despiértate. Ora al Señor. Y la promesa es que Él te va a levantar para vida. No debemos estar en muerte, sino en vida. No debemos estar en ese pecado de muerte. Reconozcamos a nuestro Señor que Él es suficiente para perdonar. Si no eres salvo, Él es suficiente para salvar. Si eres salvo, tienes al Señor, Él es suficiente para perdonar todos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Oremos al Señor. Padre, te alabamos. ¿Qué hubiera sido de nosotros, Señor, si no hubieras muerto en la cruz por nuestros pecados?
aún estaríamos muertos, aún seríamos enemigos de Dios, aún estaríamos bajo condenación eterna. Sin embargo, nuestro Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Gracias, oh Dios, gracias y gloria a Dios por tu palabra que nos trae el mensaje de salvación. Ayúdanos a apreciarla, a leerla con ansias, con continuidad, con persistencia, con perseverancia, con obediencia, con el deseo también de compartirla a quienes no la conocen, a quien no la comprende, a quien no sabe todavía cómo hacer tu voluntad. Pero tu palabra de Dios la palabra de Dios es sabia y nos enseña a hacer tu voluntad, a cómo debemos amarte, a cómo debemos pasar de la muerte a la vida y a cómo debemos caminar también en tu luz. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén, amén.